En el Al Día de hoy presentaré un capítulo especial de mi programa, donde se tratan temas de actualidad, de arbitrajes nacionales e internacionales, comerciales y de inversión. Hoy tengo el gusto de recibir a Janet Quiroz. Janet es abogada en México y tiene una maestría de Derecho Internacional del Instituto Tecnológico de Estados Superiores de Monterrey. Actualmente es vicepresidente del Centro Internacional para la Resolución de Disputas, ICDR, en Houston, donde maneja el desarrollo y promoción de los servicios del ICDR en México, Canadá y la costa oeste y centro de Estados Unidos. Previamente administró casos bajo diferentes reglamentos de la ICDR y de la AAA por casi 10 años. Fue secretaria general de la Comisión de Mediación y Arbitraje de la Cámara Nacional de la Ciudad de México, Canaco, de 2006 a 2014, donde administraba procedimientos de mediación y arbitraje domésticos e internacionales, bajo los reglamentos de Canaco, del Centro de Arbitraje y Mediación Comercial de las Américas, CAMCA, y de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial, CIAC. Se desempeñó como docente en la Cátedra de Solución Alternativa de Resolución de Controversia en la Universidad La Salle e impartió cátedra en la Universidad Panamericana, la Universidad Anáhuac del Norte y el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Es miembro de la Barra Mexicana de Abogados, BMA, y de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, ANADE. Me siento complacido de tener la oportunidad de conversar con esta destacada profesional del arbitraje, quien, como acabo de mencionar, tiene una importante trayectoria en este sistema de resolución de controversias. Hemos escogido para desarrollar en este evento 4 temas de gran relevancia para el arbitraje comercial. Empezaremos por destacar el papel de las instituciones arbitrales a título introductorio y en ese sentido quisiera, Janet, pues, que nos dieras tu opinión. Por favor, te doy la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Adolfo. Pues antes que nada, un placer estar aquí contigo hoy. Muchas gracias por la oportunidad, por la invitación y por permitirme platicar a las personas que están dentro de tu foro. La verdad es que estoy muy, muy agradecida y muy honrada de poder tener esta oportunidad. Eh, para tocar el tema que me comentas en este momento, me voy a permitir compartir unas diapositivas que tengo preparadas. Son solamente algunas ideas en realidad para guiar mi línea de pensamiento. Muy bien, adelante. Y bueno, me preguntabas tú, ¿cuál es la importancia de una institución arbitral? Bueno. Yo creo que, como todos sabemos, pues la base del arbitraje es puramente contractual. La voluntad de las partes es lo que rige un arbitraje, lo que rige la manera en la que un procedimiento se va a abordar. En ese sentido, pues podríamos hablar tal vez de un orden de cómo se va a desarrollar o a diseñar ese procedimiento arbitral. Lo primero definitivamente pues es el contrato, lo que las partes acordaron dentro de ese acuerdo de voluntades para resolver sus controversias. De ahí, bueno, pues puede haber algunas limitaciones, obviamente a lo que las partes hayan acordado, de acuerdo a la legislación aplicable, tanto del contrato como del fondo del contrato y de la sede del arbitraje. No voy a poder meterme mucho a hablar sobre este tema que es ya de por sí bastante extenso e interesante, pero espero en algún momento tener otra oportunidad de estar contigo y a lo mejor meternos a todas esos detalles. De ahí, bueno, las partes van a tener la oportunidad de sí acordar tal vez un reglamento arbitral o decidir ellos propios crear su propio procedimiento, ¿no? Y aquí es donde creo que viene la importancia y el punto crucial del reglamento arbitral y de las instituciones, porque bueno, en términos generales, el reglamento arbitral va a estar ligado a una institución que va a administrar ese procedimiento. Y digo en términos generales porque también hay otras instituciones que han generado reglamentos semi-administrados en donde no necesariamente
todo va a recaer en una institución, pero si estamos hablando aquí de un reglamento como lo es el del ICDR, pues se presume y se espera que el reglamento lo administre la institución. ¿Por qué es importante? Bueno, porque la institución, con la experiencia que tiene y la forma en que ha visto que se va desarrollando los procedimientos a lo largo de su historia, pues va a ir creando y va a ir cambiando reglamentos que cada vez sean más útiles, adecuados y ajustados a lo que las partes necesiten en diferentes ámbitos. Entonces, al momento en que las partes acuerdan un reglamento arbitral, pues básicamente lo que están haciendo es adoptar un modelo de una institución que ya ha tenido pues un desarrollo, un aprendizaje y una labor de ajuste a las mejores necesidades para que un procedimiento sea eficaz. Entonces, aquí es donde creo, te digo, que es lo más importante de la institución, porque el reglamento es donde se refleja toda esta experiencia y todo este conocimiento que la institución va obteniendo conforme al tiempo. De ahí, bueno, ya los propios reglamentos, y esto todas las instituciones creo que lo han respetado, es el reglamento tiene que ser flexible porque de alguna manera si las partes quieren acordar cuestiones diferentes en ciertas partes del reglamento, pues puedan hacerlo, ¿no? Entonces, esto le da bastante dinamismo y flexibilidad al propio procedimiento. Y finalmente, pues obviamente la cereza del pastel es la autoridad que tiene el tribunal arbitral para tomar decisiones dentro del procedimiento. Esto también, bueno, ligado siempre a la voluntad de las partes de dar esa autoridad al tribunal arbitral. Entonces, si te fijas, creo que en esta pirámide o en estos escalones que les estoy comentando, pues creo que se ve muy claramente cómo el reglamento arbitral va a ser crucial dentro del procedimiento. Siempre, te digo, bajo la sombrilla de la voluntad de las partes, porque las partes siempre van a tener esta oportunidad de irlo modificando, siempre y cuando el reglamento también lo permita. Entonces, esto creo que es una cuestión bastante, bastante relevante. Muchas gracias, Janet. La verdad es que se ve que tienes una gran experiencia, pues, no solamente por el currículum tuyo que acabo de leer, sino por la manera como te estás expresando. Bueno, yo no, yo he tenido experiencias, pues, con las instituciones arbitrales desde afuera, pero sí he podido ver, pues, en estas, bueno, varias decenas de años que me ha tocado, pues, el ejercicio profesional que el arbitraje ad hoc verdaderamente se ha convertido en un problema, pues y ha caído en desuso, porque solamente con la actividad administrativa que despliega una institución arbitral vemos la carga que podrían tener los árbitros administrativamente y jurisdiccionalmente, pues lo cual obviamente pues, genera conflicto. Ahora, yo quisiera, pues, porque es la parte más importante, porque el ICDR, pues, es una institución que creo que ocupa los primeros lugares en el mundo entero, no solamente en arbitraje doméstico. Bueno, el ICDR es el arbitraje internacional, está, bueno, digamos, a la par, pues, de la ICC. Entonces, yo quisiera, pues, que nos hablaras un poco sobre qué es el ICDR y cuál es su rol, pues, en el mundo del arbitraje. Claro que sí, Adolfo. Y para eso voy a enseñarles aquí algunos números, nada más para darles una idea. El ICDR fue creado en 1996, está a un año de cumplir años. Y en realidad fue creado como una necesidad de la Asociación Americana de Arbitraje, que el próximo año está cumpliendo ya 100 años. Fue creada en 1926. Y bueno, en realidad, como tal vez tú lo sepas, la AAA o la Asociación Americana de Arbitraje, pues es una institución muy grande que tiene muchísima tradición y bueno, como te digo, a punto de cumplir 100 años, pues ha acumulado una experiencia y un cúmulo de casos que no tiene comparación, honestamente. Yo creo que la AAA es la única institución o es la institución más grande en número de casos administrados y experiencia que cualquier otra a nivel mundial, ¿no? Ahora,
Conforme la AAA fue creciendo, pues se vio dando cuenta de que había necesidad también de abordar casos internacionales y que pues no necesariamente los casos internacionales seguían la misma línea de los casos domésticos. Obviamente, la Asociación Americana de Arbitraje, situada en los Estados Unidos, pues tiene un marco legal que es muy particular a cómo el arbitraje se practica aquí en los Estados Unidos. Y eso pues obviamente difería un poco de ya incorporar una administración de casos con partes de diferentes jurisdicciones, de diferentes nacionalidades, con diferentes antecedentes incluso económicos. O sea, era como una cosa un poco distinta. Entonces, a raíz de eso es que se piensa en crear una división y un centro que si bien está incorporado a la AAA y forma parte de ella, pues sea un centro que sí sea independiente con un bagaje y con una tradición puramente internacional. Y así es como te digo, nace el ICDR en 1996. Estos números que les estoy enseñando son el número de casos que el ICDR puramente internacional administró en 2024. Pero como también pueden ver, ahí hay un señalamiento en el número de casos que administró la AAA, ¿no? La AAA administró más de 530,000 casos a nivel doméstico y el ICDR, pues en un número más modesto, 811 casos. Ahora, estos son completamente, les digo, distintos tipos de casos y la manera en la que nosotros diferenciamos los casos internacionales es basados en la definición de un citral, que básicamente tenga pues envueltas partes en países diferentes, que el negocio esté ligado a países diferentes de las partes o al menos de una de ellas. Y bueno, lo que ustedes ya conocen como una definición de caso internacional por parte de un citral o de NUDMI, la Comisión de Naciones Unidas para Derecho Mercantil Internacional. Muchas gracias, Janet, ¿verdad? La verdad es que es impresionante, ¿no? Porque si manejas 530.000 casos al año, no quiero imaginarme la AAA. Su tren ejecutivo debe estar compuesto por una cantidad de personas impresionante. Y ahora, fíjate, creo que viene como anillo al dedo porque recientemente una compañera nuestra, pues Adriana Bamonde, acaba de ser designada pues como directora para Latinoamérica con sede en Miami del ICDR. O sea, eso nos llena pues de orgullo porque Adriana pues es una colega que trabajó en la Cámara de Caracas, en el Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas y bueno, cumplió una labor interesante, pues. Yo veo que tú manejas, pues, a lo mejor tienes un espectro mayor porque manejas México, Canadá y que otro, perdón, que yo vi que tú manejas Estados Unidos, no sé qué, déjame, Centro déjame, y costa oeste de los Estados Unidos. ok, y digamos, ese volumen que tú manejas, digamos, como arbitraje internacional, ¿qué porcentaje es uno de los mayores volúmenes, digamos, de esos 800 y pico de casos que están digamos, tú te centras, pues, como vicepresidenta, pues, de esa área, pues, ¿cuántos vicepresidentes hay? ¿Cómo es el volumen de casos internacionales en función de esas áreas? Si Sí, puedes. bueno, de entrada sí estamos muy contentos de esta nueva incorporación de Adriana. La verdad es que, digo, paréntesis, Adriana y yo tuvimos la oportunidad de participar en un panel hace un par de años en México. Ahí fue donde yo primero la conocí. Una persona súper capaz, súper inteligente. La verdad es que disfruté mucho ese panel, lo recuerdo con mucho cariño y sí, bueno, estamos súper orgullosos de que Adriana ahora forme Qué parte bueno. de nuestro equipo y muy ansiosos también de ver todo lo que podemos lograr con su conocimiento de Latinoamérica y de todo lo que ella ha tenido y ha experimentado, ¿no? Dentro de esta otra institución y todo esto. Entonces, y justamente así va un poco, esto va ligado a la manera en la que el equipo está diseñado. En realidad lo que tenemos es un equipo operativo, un equipo de administradores de casos, que sí en su mayoría están ubicados en nuestra oficina de Nueva York
pero también tenemos ahora administración de casos en la oficina de Chicago y en la oficina de Los Ángeles. Entonces, la AAA, como bien dices, tiene una estructura muy grande, tenemos presencia en la mayoría de los estados en los Estados Unidos y el ICDR como división específica internacional, pues tiene también miembros del equipo en diferentes ciudades como las que ya mencioné. Yo estoy en la oficina de Houston, Adriana está en la oficina de Miami y tenemos además un centro de administración en Asia con una oficina en Singapur que tiene su propia administración de casos y su propia parte de desarrollo y contacto con los usuarios. Ahora, la parte operativa, digamos, la parte de administración de casos, pues es algo que también es muy importante porque cuando se creó esta división internacional, lo que también notamos es que tenía que haber administradores de casos de diferentes jurisdicciones. Sí, entonces te digo, como parte de este ejercicio de tener una división internacional, también se conjuntó un equipo de administradores que tuviéramos diferentes antecedentes, que fuéramos practicantes en diferentes jurisdicciones, justo para prestar un servicio mucho más integral, ¿no? Que también entendiera como cuáles son las diferentes legislaciones, prácticas, incluso la propia idiosincrasia de los abogados, ¿no? Que varía, obviamente, dentro de una tradición y otra. Entonces, esta es una razón por la cual el equipo del ICDR está formado por profesionales de distintos lugares del mundo que tienen capacidad de hablar en distintos idiomas e igualmente también los árbitros, a pesar de que nosotros, te digo, formamos parte de la AAA, el pool de árbitros o el panel de árbitros que tiene el ICDR es un panel de árbitros diferente, ¿no? Que tienen requisitos diferentes, que pasan por un proceso de reclutamiento diferente y eso pues resulta muy relevante porque obviamente buscamos a la gente que tenga la experiencia internacional que nosotros estamos requiriendo para los casos que administramos. Muy bien. ¿Qué características breves, pues, en general, le darías tú al ICDR con relación, pues, a las otras instituciones arbitrales del mundo? Pues, ¿cómo se caracteriza ella? ¿Ya tiene algunas características propias? ¿Tiene algún sistema, pues, sui generis que la diferencia de las demás? Fíjate que sí, bueno, de entrada el ICDR, pues, y voy a otra vez permitirme compartir aquí algunos datos. El ICDR ha sido, curiosamente, creadora de varias fórmulas que incluso en la actualidad han sido adoptadas por otras instituciones. Por ejemplo, el tema de las medidas urgentes de protección, el árbitro de emergencia. No sé si tú lo sepas, pero el ICDR creó la figura del árbitro de emergencia, que es ahora muy popular e internacionalmente utilizada, ¿no? Tenemos también algunos otros puntos distintivos que son interesantes, por ejemplo, el nombramiento de los árbitros a través del sistema de listas. Eh, Esto ha sido mucho con la idea y la filosofía, que ahorita también me voy a meter un poquito ahí, pero de darle a las partes esta participación activa dentro del diseño del procedimiento. Entonces, a pesar de que las partes obviamente tienen el derecho de nombrar al árbitro que les corresponde, si no hubiera la facilidad de que las partes acordaran al mejor árbitro, pues entonces nosotros como institución les damos la oportunidad o les damos una lista de árbitros de donde puedan elegir en contraposición a nosotros hacer ese nombramiento, ¿no? Como en en otras instituciones sucede. Entonces, creo que el nombramiento de listas resulta ser algo muy interesante porque, te digo, las partes tienen siempre una participación activa en el nombramiento de los árbitros y como tú bien lo sabes, pues esta participación genera confianza, genera convicción y a donde vamos siempre, a un potencial cumplimiento del laudo voluntario, ¿no? Que es a donde nos gustaría siempre llegar. Otra
otra figura que a mí me parece crucial y me encanta además porque es una participación activa del administrador del caso es la conferencia administrativa. Muchísimas veces las partes no han tenido ningún acercamiento después de que la disputa surgió y esta primera conferencia es una conferencia solo con el administrador del caso para discutir los elementos y las decisiones que las partes tomaron en el acuerdo arbitral. Entonces es súper importante porque incluso a nivel, digamos, psicológico, desde mi punto de vista, separas a las partes un poco de la controversia, de la disputa en sí, de la disputa legal, para acercarlos a un esquema en donde le dices, bueno, ok, ya tenemos el problema, ahora, ¿cómo lo vamos a solucionar? Y vamos a discutir la forma de solucionarlo. Entonces, creo que eso baja un poco los ánimos de las partes, no siempre, pero en algunos de los casos, y eso ayuda mucho a promocionar la cooperación de las partes en diseñar un procedimiento que sea eficiente para todos, ¿no? El intercambio de documentos con limitación a la práctica de las Cortes de Estados Unidos. Bueno, esto es una limitación expresa que hay en el reglamento de arbitraje del ICDR al tema del discovery, ¿no? Que estamos hemos escuchado mucho, ¿no? Que hubo un abuso un poco de este método de hacerse de información. Y bueno, por ejemplo, es un tema que nosotros como abogados de un sistema civil, pues entramos a una práctica con una contraparte tal vez que esté más formada en un sistema común y pues va a provocar un choque, ¿no? Una especie de choque porque pues nosotros no estamos acostumbrados a esta práctica. Entonces, el hecho de que el reglamento establezca limitantes, creo que pone al proceso en un punto medio en donde a nosotros como abogados de un sistema civil nos va a poder dar acceso a fórmulas que probablemente no conocíamos, pero que al final del día pueden resultar muy productivas para el mismo proceso, ¿no? Y bueno, aquí me puedo extender muchísimo, pero el punto crucial creo que es que el reglamento busca como esa combinación, ¿sabes? De ambos sistemas en una línea en donde pueda provocar un procedimiento más eficiente, en donde las dos partes se puedan beneficiar sin abusar de figuras de un derecho o del otro, ¿no? Y otro ejemplo de esto, por ejemplo, es el tema del desahogo de testigos por escrito, ¿no? En un sistema tal vez de common law, los abogados no están tan acostumbrados a presentar testimoniales por escrito. Nosotros en civil law estamos mucho más acostumbrados. Entonces, el reglamento lo que dice es se recomienda hacer una presentación de testigos por escrito y el tribunal arbitral, bueno, podrá decidir cualquier otra fórmula o decidir a qué testigos es a los que va a interrogar dentro del proceso. Entonces, perdón, dentro de la audiencia. Entonces, esto es como para mí dos ejemplos de cómo el reglamento del ICDR combina prácticas tanto de civil law como de common law en un esquema puramente internacional. O sea, estamos aquí viendo una mezcla de figuras que honestamente creo que ningún otro reglamento lo tiene. De ahí, bueno, pues también el ICDR fue de los primeros reglamentos que estableció los procedimientos expeditos. Desde 2014 hemos venido trabajando en esta figura con procedimientos más breves para casos más pequeños en cuantía. También hay una regla de información privilegiada, lo mismo, considerando que hay diferentes esquemas de protección de información entre entre abogado-cliente y entonces el ICDR tiene una provisión respecto a ese tema. Temas de acumulación, también el ICDR creó un procedimiento para temas de acumulación. Y bueno, en 2021 se hicieron algunas modificaciones al reglamento internacional incorporando otros temas como temas de seguridad cibernética, la ejecución de acuerdos de mediación de manera directa, lo que está establecido en la Convención de Singapur, el tema de mediación y arbitraje concurrentes, que es la posibilidad de tener dos procedimientos paralelos y sin la necesidad de, digamos, invertir tantos recursos adicionales para llevar una mediación y después un arbitraje. Esto ya el reglamento lo presume
dentro de manera, digamos, por default. Obviamente las partes pueden optar por no hacerlo, pero la idea y la filosofía detrás de esta provisión es fomentar la mediación y el acuerdo. También un tema de jurisdicción del tribunal arbitral para decidir sobre su propia jurisdicción sin la necesidad de referir el arbitraje a un tribunal judicial de manera previa, que eso todavía en diferentes jurisdicciones resulta ser un tema a discutir. Y otro punto que siempre es una preocupación dentro del arbitraje, el tema de los costos, que haya la posibilidad de solicitar al tribunal arbitral un laudo parcial sobre costos, con la idea de que pues una sola parte no tenga que ser la que cubra todos los costos dentro del arbitraje y esperar hasta el final del arbitraje y el dictado de un laudo para recuperar los costos que ha invertido. Entonces, como puedes ver, pues digo, dentro de estos temas hay diferentes subtemas que podríamos tratar y podríamos platicar muy a fondo, pero en general, si te fijas, creo que la filosofía del ICDR siempre ha sido provocar procedimientos que sean más eficientes, bajo una filosofía puramente internacional y bueno, esto se puede haber reflejado obviamente en los costos del arbitraje, es sin duda la preocupación y el objetivo, uno de los objetivos principales. Qué bien, Janet. Mira, me llaman la atención dos cosas. Pues la primera no es una pregunta. ¿El administrador del caso en esa audiencia funge como un mediador o tiene alguna inclinación hacia a resolver el asunto o es simplemente un administrador que lo plantea y les enseña a las partes cómo es el procedimiento y hacia dónde van? O sea, no actúa como un mediador. Y la otra que me parece fabulosa, pues, es la recuperación de esos costos de manera previa con un laudo previo parcial. Y si no pudiese ejecutarse ese laudo, ¿eso incidiría en el desarrollo del proceso o qué pasaría? Perdona. Bueno, respecto a a la primera pregunta, no, nosotros como administradores del caso, digamos que ponemos toda la información en el control de las partes y si en algún caso si en algún caso las partes deciden hacer la mediación concurrente, nosotros nombraríamos a un mediador, igual utilizando el sistema de listas, ¿no? Y ahí iríamos caminando con los dos procesos de manera, te digo, paralela. Aquí la ventaja es que si, yo siempre les digo a las partes, si la mediación tiene éxito, podemos seguir con el arbitraje caminando sobre las mismas etapas del arbitraje sin necesidad de pausar el arbitraje. O sea, podemos seguimos avanzando, digamos, ¿no? En el arbitraje. Si en algún momento hay que ir a la mediación y frenar el arbitraje, bueno, pues lo haremos por el tiempo que sea necesario. Se sigue adelante con la mediación y aunque la mediación pudiera no tener éxito, pudiera no terminar, digamos, la controversia, sí puede muchas veces reducir los temas que van a llegar al arbitraje, porque las partes en la mediación van a tener la oportunidad de evaluar también sus posiciones, de replantearse las reclamaciones y a lo mejor venir al arbitraje con una agenda mucho más delgada de temas a resolver. Y eso otra vez definitivamente se va a ver reflejado en el tema de los costos. Sobre el tema del laudo parcial, eh, si bien es cierto lo que comentas, tendrá que irse ese laudo a un proceso de ejecución por sí mismo. eh, pues es una, digamos, un ejercicio, un esfuerzo que sí tendrían que hacer las partes de manera adicional para recuperar esos costos, pero la ventaja es justamente no tener que esperar hasta que el arbitraje concluya. Sin Correcto. embargo, la manera de lograr los depósitos o cubrir los costos dentro del arbitraje no tendría ninguna relación con la ejecución del laudo sobre costos, ¿no? Esos serían procedimientos, digamos, diferentes que las partes llevarían, o la parte que lo haya obtenido llevaría en la corte, sí, en el tribunal competente y jurisdiccional competente, Claro. y el arbitraje seguiría adelante, pues conforme a lo que establece el propio reglamento. Ok. Muchas gracias, Janet. Fíjate, ya ahora, bueno, ya estamos concluyendo y me gustaría pues que
referirme a la ética y a las buenas prácticas arbitrales, que en mi opinión, pues a mí esa parte yo la considero fundamental en el arbitraje, puesto que las tácticas de guerrilla y todas esas cosas que utilizan las partes, las defensas improcedentes, los retardos, la búsqueda en provocar a los árbitros o provocar a las partes, se ha convertido en una práctica, pues que si bien es cierto, es impropia, es bastante utilizada en el mundo entero. ¿Qué nos puedes decir tú de esa parte, pues, en el reglamento del ICDR y cuáles son las medidas o cuál es el foco que se ponen sobre ese tipo de actitudes? Mira, aquí hay dos puntos. Yo creo que entra mucho, vamos a regresarnos un poco al principio, ¿no? De la importancia de la institución. Creo que aquí vamos a poder hacer un cierre de círculo muy interesante, porque creo que el punto toral de esta cuestión es justo el papel del administrador, ¿no? Algo que tiene el ICDR como filosofía, que también creo que es un punto distintivo de otras instituciones, es el acompañamiento del administrador a lo largo del procedimiento. Eh, Honestamente, habiendo colaborado también con otras instituciones en el pasado, es algo que sí es muy diferente a lo que yo he visto en otras instituciones. En el ICDR, los casos se le asignan a una sola persona que va a ir monitoreando el desarrollo del caso de inicio a fin, y eso permite que el administrador conozca bastante de todo el desarrollo del procedimiento en forma legal, pero también en forma anímica y este tipo de actitudes de las que tú me estás hablando, ¿no? Porque evidentemente nos damos cuenta de lo que está sucediendo. Ahora, dentro del propio reglamento, en diferentes puntos, el administrador del arbitraje tiene ese papel. Tanto el tribunal arbitral como las partes pueden acercarse al administrador para decir, oye, tenemos esta preocupación. Estamos viendo esta situación, incluso frente a la misma actuación del tribunal, ¿no? Una preocupación legítima de el tribunal está tomando demasiado tiempo en tomar una decisión, por ejemplo. Obviamente, esa preocupación las partes no se la van o va a ser difícil, ¿no? Que la planteen frente al propio tribunal, porque eso puede generar una situación incómoda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las partes pueden ir al ICDR, a su administrador, y decirle, oye, tenemos esta preocupación, y entonces el administrador va a jugar esa especie de Intermediario. mediario justamente entre el tribunal y las partes. Y creo que eso es algo que muy pocas instituciones tienen, ¿no? Y es parte de esa filosofía, de ese servicio que nosotros estamos prestando, porque al final del día la administración de un caso es un servicio y tenemos que estar bien, bien conscientes de que hay muchos prestadores de este servicio y las partes van a escoger al que les preste el mejor servicio por el mejor costo, ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos muy, muy claro y que seguimos trabajando en ese sentido de poder apoyar tanto al tribunal como a las partes. Y justamente en esa línea es que pues digamos que los lineamientos éticos cubren esas dos vertientes. En la parte de los árbitros, lo más importante es un documento que tenemos que se llama el Código de Ética para Árbitros Comerciales, que incluso ya está establecido en el reglamento del ICDR, que este reglamento es obligatorio para los árbitros, porque así eso permite que los árbitros sepan que no solamente pues es el tema de, digamos, regular que a nivel internacional ha sido adoptado de imparcialidad e independencia, sino que también dentro del actuar del árbitro hay otras cosas, otras cuestiones que hay que cuidar, ¿no? Entonces, este código de ética tiene diferentes cánones que cubre diferentes temas, incluyendo la manera en cómo el tribunal se debe de conducir, qué es lo que se espera en términos de estudio de los casos y muchísimos otros temas más que, bueno, igual podría extenderme en describir todo lo que se cubre, pero creo que lo justo es decir que sí hay es un documento que es bastante claro en lo que se espera de los árbitros del ICDR dentro de los procedimientos. Asimismo, del otro lado, o la otra parte de la moneda, ¿verdad? Son los lineamientos de conducta para las partes y sus representantes.
Hay lineamientos establecidos que incluso nos permiten a nosotros, cuando las partes se están comportando como no deberían, en un caso muy fatal, de negar la propia administración del caso, ¿no? Pero dentro de esa última consecuencia, que obviamente, pues, digo, no es fácil que suceda, pero bueno, hay diferentes espectros dentro de los mismos lineamientos que se toman en cuenta. Por ejemplo, algo como tan sencillo como no es permisible que una parte, por ejemplo, retire un arbitraje y después lo vuelva a presentar en repetidas ocasiones, ¿no? Una especie de forum shopping para ver si le toca a otro tribunal que pueda Claro, resolver en su favor, ¿no? Entonces, cosas así están establecidas dentro de estos lineamientos para tratar de dar un poco de luz a qué es lo que la institución está esperando y cuáles son el régimen bajo el cual se van a administrar los casos. Y finalmente ahora, pues como el ICDR ha tomado una posición muy activa en el uso de las tecnologías, no sé si has tenido oportunidad de verlo, pero hemos estado trabajando muy duro en que todas las cuestiones de inteligencia artificial puedan ayudar a que los procedimientos se hagan más eficientes. Obviamente tenemos que guardar las proporciones. Todos estos elementos son instrumentos y herramientas que van a ayudar a fomentar la eficiencia de los procedimientos sin, bajo ningún esquema, sustituir ninguna labor de un tribunal arbitral, ni mucho menos. Pero justamente en esa línea, pues creamos también unos lineamientos para el uso de la inteligencia artificial en los métodos alternos de solución de controversias, con la idea de igual dar un esquema de qué es lo que esperamos y cuál es nuestra visión respecto al uso de estas herramientas dentro de nuestros procedimientos. Entonces, creo que estos tres documentos son los que podría ahora nombrar como los más importantes. Obviamente la visión que tenemos como institución también nos rige mucho. Estamos muy enfocados en seguir siendo las instituciones que las partes prefieren para administraciones de casos eficientes y justos en la medida de dar, te digo, un servicio al costo que las partes lo merecen, ¿no? bueno, muchas gracias, Janet. Me quedan algunas preguntas por hacerte, pero creo que es mejor que lo dejemos hasta aquí. Tal vez en próxima oportunidad podamos. Espero también, bueno, tú acabas de demostrarnos pues la excelencia de la institución de la cual formas parte, que sin duda evidencian el conocimiento y el dominio que tienes sobre esta área tan importante como es el manejo de arbitraje a nivel global. Muchas gracias por haber aceptado compartir este espacio conmigo. Espero pues poder seguir brindándoles a todos y promoviendo espacios como este para expresar reflexiones y opiniones sobre temas de relevancia para el arbitraje. Al día pues es una tribuna que seguirá estando abierta a nivel nacional e internacional para expertos que deseen contribuir al desarrollo del arbitraje. Hasta el próximo el día pues y muchas gracias por todo, Janet. No, muchísimas gracias a ti, Adolfo, una vez más por el espacio y feliz de regresar al día a platicar cualquiera de los temas que comentamos con un poco más de detalle. Gracias a Me, sal- todos y que tengan un buen día. me saludas Adriana cuando hables con ella, aunque de todas maneras le voy a participar que tuve esta conversación contigo. Claro que sí, con todo gusto le voy a dar tus saludos. Muchas gracias.